Amén. Yo le pido que extienda sus manos sobre este siervo. Eso es cobertura. Bendito y soberano Dios, te damos gracias porque nos prestamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que la misma sea de gran edificación en nuestras vidas. Que no sea solo, Padre, un oír en nuestras vidas, sino que sea un hacer. Padre, gracias por Milton, Padre, porque él se ha preparado conforme, Señor, a lo que tú has puesto en su corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, y que esa palabra venga como un fuego abrasador a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Si lo pongo aquí no se cae. Tocar el micrófono, ¿no? Por favor, gracias. Yo lo dejé apagado. Bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. ¿Quién confía en esa palabra? Dios es bueno, Dios es fiel. Decía alguien que conozco que primero el orden para continuar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de hacer la oración, como el Señor me tocaba ahí donde estaba recibiendo, la pastora Katia nos comentaba o nos compartía de la presencia de Dios. Sí, hubo mucha presencia de Dios. Gloria al Señor. Y Él me tocaba mi corazón. ¿Y sabe qué me decía? Una palabra que está en Corintios 12:9. ¿Saben qué me decía el Señor? Bástense solo de mi gracia. Amén. Y no es algo que Dios va a compartir a través de la palabra, ¿no? Es algo que el Señor me ponía muy fuerte en mi corazón. Y yo le decía, gracias, Señor, porque Él le estaba hablando a través de esa palabra. Recordemos, ¿a quién le estaba hablando? Al apóstol Pablo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque su favor es inmerecido y su poder son suficientes para con nosotros. Y yo le decía, gracias, Señor. Pero había muchas cosas que Él me ponía en mi corazón, no solamente eso. El Señor me decía, bástense de mi presencia, bástense de mi gracia, bástense de mi palabra. ¿Qué más debemos de recibir? Yo creo que nada más. Claro que hay mucho, pero Dios en su infinita misericordia bueno, en este caso me tocaba por esa parte. Amén. Antes de empezar vamos a orar, primero poniéndonos en cuenta quiénes somos. Cierre sus ojos ahí donde está, porque tenemos que tener reverencia no al pastor ni al hermano, sino reverencia a Dios, a su presencia. Porque aquí venimos a adorar, a glorificar y a darle el primer lugar a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre de la gloria, gracias, Señor, porque aquí está tu pueblo, Señor. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy se apersonaron aquí, a este lugar, para adorarte, Señor, para glorificarte, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, los bendigo, Señor. Gracias porque si están aquí es porque hay un propósito, Señor, porque tú le vas a hablar en su corazón a cada persona. Gracias porque a través de la palabra de Jonás hoy vamos a ver, a entender, a razonar, a ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor Jesús,
porque hoy recibimos no solamente presencia del Espíritu Santo, sino también conmemoramos, Señor Jesús, esa cena del Señor, y en fe la recibimos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque es por tu gracia. Solamente bástense de mi gracia, dice la palabra del Señor. Y tenemos que estar reconciliados con nuestro Señor. Amén. Para la gloria de Dios y en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra que hoy Dios trae a nuestras vidas, pero principalmente a mí, cómo me habló el Señor a través de la palabra. Les voy a pedir perdón, porque hay una frase muy conocida que dice, predicador, predícate a ti mismo. Y yo muchas veces fui ese Jonás. Yo muchas veces desobedecí la orden del Señor. Claro, puedo ver muchas caras asustadas, pero hoy delante del Señor tenemos que reconocer. Y yo estoy reconociendo que esta palabra es para mí, pero también quiero que sea para ustedes, para que a través de la palabra podamos entender, razonar y poner en práctica en nuestras vidas, ¿por qué no? Amén. Y el primer paso es reconocer. Si reconocemos que somos pecadores, si reconocemos nuestro pecado, Dios se va a glorificar. Amén. Y va a ver nuestro corazón, porque tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Voy a tratar de no ver a mi esposa mucho, ¿verdad? Porque y no es que Lo no pone tenga, nervioso. no es que no tenga nada en contra de ella, pero no tengo nada en contra de ella, ¿no? Pero ¿quién más que primero Dios y luego ella que me conoce a mí por las situaciones que hemos pasado? Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a la palabra. La palabra del Señor dice, Jonás, la misericordia de Dios en la prueba. Así la tituló la pastora Katy. Amén. Y me ponía a escudriñar Jonás capítulo 3, versículo 1 y Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero la palabra es muy extensa, hermanos, así que vamos a estar un ratito por acá, ¿verdad? Porque Dios así lo quiso. Amén. Dice la palabra del Señor y se la leo a ustedes. Jonás capítulo 3, versículo 1. En mi versión Reina Valera 1960 dice así: Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo. ¿Qué le dijo a Jonás? Levántate de Nínive, aquella gran ciudad. Y Ok, proclama en ella dejémoslo ahí porque no me quiero adelantar al acontecimiento. Amén. Amén. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, hermanos. Para ustedes, ¿quién fue Jonás? ¿O quién era Jonás? Un profeta. ¿Un profeta? ¿Quién más quiere opinar? Porque también el compartir aquí es que también el pueblo, ¿verdad?, pueda también compartir su sentir. Amén. Evangelista, profeta. ¿Alguien más quiere compartir? Y yo no le pongo límite a los pastores, porque ¿por qué no? Por ahí escuché a un pastor decir, no, usted no participe, no. Todos tenemos que participar, hasta los niños, gloria a Dios. Porque todos tenemos que ser oidores de la palabra. Amén. ¿Sí o no, hermana Laura? Amén. ¿Quién era Jonás? Jonás fue un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Esto es un poco de la historia. Amén.
No nos desenfoquemos porque una cosa es la palabra y otra cosa es historia. Conocido por intentar huir de la misión que Dios le dio. Que fue una gran misión que Dios le dio a Jonás. Una misión una misión divina de predicar el arrepentimiento. ¿Cómo se repite esto, verdad? Arrepiéntase, decía Juan el Bautista. Y otra vez lo vuelve a hacer con Jonás. A predicar el arrepentimiento. ¿En dónde? En Nínive. Amén. Quiero dejarlo hasta ahí para no adelantarme un poco a lo que realmente Dios, o en este caso, quiere compartir con nosotros. Acá vamos a tocar varios puntos, hermanos. Así que relájese, no se distraiga. Si tiene su celular encendido, apáguenlo. No para mí, sino para reverencia a nuestro Padre Celestial. Amén. Dice, yo en lo que pude percibir a través de la palabra, hice varios puntos o varios aspectos. Y me encontré varias cositas que le pueden ser de sorpresa. Fueron sorpresa para mí, sé que van a ser sorpresa para ustedes. Jonás fue un profeta, sí, pero un profeta reacio. Muchas veces la pastora Katia nos dice o hace énfasis en esto: profundicemos, desmenucemos la palabra. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. ¿Para qué? Primero tenemos que ver el contexto, la historia, y después ir analizando lo que Dios quiere compartir. Otro punto, la misión y la huida. Porque no solamente fue desobediente, sino que huyó. Otro punto, el gran pez y la obediencia. Porque hasta que no se lo tragó un pez no fue obediente. Qué duro, ¿eh? Enojo, también tuvo enojo, fue un enojo. Vamos a utilizar este término, enojón. Reacio, enojón. Y concluyo con un significado teológico al final de la prédica. Vamos a empezar con profeta, hermanos. Según dice la palabra, Jonás, hijo de Amtai, fue un profeta del reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam III. Amén. Fue un profeta hebreo llamado por Dios. ¿A qué? Ya lo vimos en el primero, en el primer punto. Un profeta a predicar, dice, obtuvo el llamado de Dios, pero fue un profeta para predicar juicio contra la malvada ciudad de Nínive. Suena feo el término, pero eran malvados. Eran creyentes de varios dioses. En fin, todos sabemos la historia si hemos escudriñado la palabra. Pero yo, a Tarsis, por desobediencia y temor, no solamente fue desobediente. Bueno, ¿cuántos de aquí no hemos sentido temor? Claro, yo levanto la mano primero. Muchas veces en mi vida he sentido temor. Pero también él fue desobediente al llamado de Dios. El carácter de Jonás, hermanos, dice que se ve muy claro a lo largo del libro. Al contrario de la humildad y los corazones blandos y arrepentidos de los paganos de la historia. Porque si vemos la historia también, Jonás fue náufrago al abordar la nave, pero alrededor de ellos habían personas que iban acompañándolo. Entonces, hermanos, dice
El profeta es un hombre con gran egoísmo, rebeldía, arrogancia, el cual lo llevó al enojo y a la desobediencia. Así lo puedo ver yo. Yo no sé ustedes, pero yo puedo ver la arrogancia de Jonás y lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Hermanos, entremos en detalle para conocer y entender más a fondo la historia. En un tiempo, Nínive fue un centro comercial y religioso muy próspero para el tiempo. Dice que se vio plagado de maldad y pecado. Vean esto, vean qué problema. Muchas veces Dios nos fortalece y nos da, nos hace prósperos. Pero oigan lo que dice la palabra, que se volvieron ávaros. Dice que Nínive fue un centro de comercio y religioso, y fue plagado por maldad y pecado a través de todo lo que ellos obtenían. En el libro de Jonás, capítulo 1, Dios convoca a Jonás a ir a Nínive para predicar. ¿Contra qué? Contra la maldad, y para que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque si no había arrepentimiento, Dios iba a destruirlo. La misión y la vida. Ese es el segundo punto que quiero tocar. Dios dio la orden de ir a Nínive. ¿A quién? A Jonás, capital del enemigo imperio asirio, para advertirles por su maldad. Jonás, ¿qué hizo? Desobedeció y huyó en otro barco. O sea, no tomó el rumbo que Dios le había dado, sino que tuvo miedo y fue desobediente y se devolvió. ¿Y qué fue lo que hizo? Huyó en un barco hacia Tarsis para incumplir la misión que Dios le había dado. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida somos desobedientes? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, vaya por aquí? Ah, no, pero yo voy por allá, porque tengo miedo y porque pongo mi carne, pongo mis sentimientos y soy desobediente. Pero escuchen lo que acontece a través de la palabra. Huyó en un barco hacia Tarsis para evitar cumplir la misión de Dios. Hagamos un breve repaso, hermanos. Nínive, ¿qué era? Que ya lo mencioné anteriormente, era un pueblo pagano que adoraba muchos dioses, idólatras, capital del pueblo asirio, por lo cual eran adoradores de muchos dioses. Pero también la historia se refleja en Tarsis. No solamente habla de Nínive, no, Tarsis. Se refleja en Tarsis incluyendo a los marineros. Escuchen esto, hermanos, oigan qué importante. Dice que la historia también se refleja en Tarsis porque incluyen a los marineros que no tenían culpa de estar en esa embarcación. Qué bonito, ¿no? No, qué bonito, no, qué preocupante. Sí. Porque cuántas veces no estamos nosotros en una embarcación por desobediencia, donde Dios no nos mandó. ¿Y sabe qué estamos haciendo, hermanos? Voy a dejar de lado un poquito la palabra. Incluimos a nuestra familia en nuestra desobediencia. Y ahí es donde vienen las situaciones malas para nuestra vida. Y eso lo digo como testimonio. Eso lo digo porque por mi desobediencia han habido dificultades en mi familia. Qué duro, ¿eh?
Entonces, hermanos, no nos montemos en embarcaciones que no nos corresponden. Usted que está tan serio, varón, sonríe. Cristo te ama. Entonces, hermanos, dice que los marineros no tenían culpa de estar en esa embarcación, porque lo que iba a acontecer, por lo que iba a acontecer con Jonás. O sea, vea qué difícil. Ellos sabían por la situación por la que Jonás estaba pasando, pero no sabían lo que iba a acontecer, porque iba a venir un castigo, y ese castigo, ¿qué era? El mar se iba a poner muy fuerte. Y por la situación de Jonás, ¿qué iba a pasar? Iban a padecer los marineros. Y ahí hubo una trifulca, un problema, más adelante lo vamos a ver. El gran pez. Dice que una tormenta enviada por Dios hizo que la tripulación arrojara a Jonás al mar. Eso fue lo que acabo de comentar anteriormente. O sea, se hizo un problema. Ya me imagino el problema que se hizo en esa embarcación, donde los marineros ya se dieron cuenta. Esto ya me los imagino señalándolo. Eso está aconteciendo por su culpa, porque nosotros estábamos tranquilos, pero tal vez no conocían el trasfondo de lo que estaba pasando Jonás. Pero hubo un problema. Entonces pidámosle a Dios en esta noche que nuestra desobediencia no nos lleve a involucrar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros nietos, por querer tomar otra tripulación, otro barco, otro rumbo, por desobediencia. Entonces, hermanos, viene lo importante aquí en la historia: el gran pez. He escuchado varias versiones donde mencionan hasta una ballena, pero yo no me quiero salir de lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero hablar de un gran pez, porque hasta hay películas, ¿verdad?, a través de eso. Y entonces, al decir un gran pez, lo primero que se les viene a la mente, me imagino que es una ballena. Pero yo no quiero cambiar la historia. Dice, una tormenta enviada por Dios hizo que la tripulación arrojaran a Jonás al mar. Dios envió un gran pez que lo tragó. ¿Y qué pasó? Permaneció 3 días y 3 noches en su vientre, donde oró y se arrepintió. Ahora, según nos muestra la palabra, hermanos, Jonás se convierte en un náufrago. Pero Dios ya había puesto un gran pez para que tragara a Jonás. Esa palabra provisto, de proveer, o sea, proveyó. Esa palabra provisto se convierte como en un encargo. En este caso, hermanos, puedo ver o imaginar la ordenanza de Dios hacia ese gran pez. Siendo un animal, ¿verdad? Dios entonces le ordenó a ese gran pez. Le dice, ve por Jonás y trágalo. En este relato lo logro percibir que tuvo más obediencia el gran pez que el gran profeta de Dios. Qué duro. No sé si me estoy dando a entender, amén. Tuvo más obediencia un pez que el gran profeta de Dios. Entonces, hermanos, dice, imaginar la ordenanza de Dios de hacer ese gran pez. Ve y trágalo. Y Jonás, hasta que se vio con el agua hasta el cuello, dice
Clamé al Señor y Él me respondió. Sí, claro, hasta que estuvo hasta aquí de problemas. Hermanos, qué duro, pero se me vienen muchas cosas a la mente como testimonio, pero qué duro es estar en ese momento, cuando sabes que estás en una situación y hasta ese momento le clamo a Dios. ¿Por qué no le obedecí desde el inicio, cuando el Señor me dijo, camine por aquí, porque por ahí te va a ir bien? Ah, no. Me dio la gana de irme en otra embarcación con otras personas al mundo, porque me dio la gana. Qué duro, ¿eh? La palabra nos confronta, hermanos, pero principalmente a mí. Me trajo muchas cosas a la mente esta palabra. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Jonás? Clamé al Señor y Él me respondió. Amados hermanos, hasta que estemos así como Jonás, tenemos que clamar a nuestro Dios, o tenemos que buscar a nuestro Dios, hasta estar así. No, yo creo que no, debemos ser más sensatos. ¿O es mejor acudir a la obediencia o ser obedientes? Mi esposa usa, y se lo dice más que nada a mi hija Sofía, ella siempre utiliza un término: la obediencia te protege, la desobediencia te destruye. Y vean cómo a Jonás, yo es que no me, vean hermanos, yo no me puedo imaginar estar dentro de un vientre de un pez. ¿Cuántas cosas deben de estar ahí adentro? Pero yo me imagino a Dios diciéndole, esto no es bíblico lo que les voy a decir, no se asusten. No voy a acudir a otras cosas. Yo me imagino a Dios diciéndole, trágalo pero no lo muerdas. ¿Por qué, don Federico? Porque ya había un propósito. Trágalo pero no lo muerdas. Porque le lo mataron. Pero pues, tenemos claro el hecho de que Jonás, hasta que se vio ahí, le clamó al Señor, siendo un profeta, haciendo el llamado. Entonces, hermanos, dice, clamé al Señor y Él me respondió. Desde las tierras y en las profundidades clamé. O sea, yo no me caí ahí. Hay un dicho que dice, si te caes del suelo no vas a pasar, ¿verdad? Pero Dios llevó a Jonás hasta las profundidades del mar. Para que entendiera que tenemos que dejar que pase esta situación en nuestras vidas. Porque yo he tocado fondo y donde me he querido levantar, siento el empujón para seguir y trastabillo y me vuelvo a levantar. Que Dios lo que quiere en nuestras vidas es que nos levantemos siempre, pase lo que pase. Entonces, hermanos, dice que hasta que Jonasito estuvo en las profundidades, hasta ahí clamó. Ay, Señor, escúchame, Señor. Jonás el profeta no oró si tenía que ir a Nínive o no. No preguntó acerca de su viaje a Tarsis, porque me imagino que no tenía ni para pagar su boleto, pero la palabra dice que sí, que él pagó su boleto. Pero yo me estoy imaginando estas cosas. No oró durante la tormenta en el barco. Se escondió. Y eso me vuelve la palabra cuando los profetas de Jesús, que le decían, pero no pudieron ni orar ni una hora, ni un minuto.
Así le pasó a Jonás. Los marineros llegaron y le dijeron, ore, ¿dónde está su Dios? Porque los marineros ya tenían sus dioses, eran idólatras. Amén. Eran idólatras, entonces le decían a Jonás, lo confrontaban, órale a tu Dios. ¿Y sabe qué hacían también ellos? Tiraban sus pertenencias. Vean lo que les hizo hacer Jonás a través de su desobediencia, porque ellos llevaban sus pertenencias, y para que el barco no se hundiera, tiraban sus pertenencias al mar. ¿O usted o yo quiere que en su familia pase eso? Yo creo que no. Yo creo que nadie aquí quiere eso para sus vidas. Entonces, hermanos, dice, entonces no oró durante la tormenta ni en el barco, ni habló con Dios, nada, hasta que tuvo que venir el gran pez y tragarse. Hasta ahí oró Jonás. ¿Cuántas veces esperamos estar así, hermanos, para acudir a nuestro Dios? Hasta cuando tenemos que caminar en desobediencia. Pero miren todo lo que Dios, en este caso, le envió para que enderezara su camino. Aún siendo un escogido, aún siendo un profeta, Dios tuvo gracia y misericordia. Pero esperamos hasta que el pez nos vomite, porque la palabra, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Muchos utilizan muchos otros términos, pero dicen que el pez recibió otra orden, la segunda orden. Ve a la orilla, ve a la tierra y vomita. Yo no me puedo imaginar esa podredumbre de pescados y algas y todo. No, en serio. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, pero esperamos hasta el último momento para que el pez nos vomite. Hermanos, yo les hago esta pregunta. ¿Por qué Jonás oró dentro del pez? ¿Por qué oró? Porque no tenía otra cosa, más nada. No tenía. En el capítulo 2, perdón, dice, y dije, y en mi angustia, dice, a Jehová, y me oyó desde el seno del Seol, y clamé a mí, y lo oyó. Amén. Gloria a Dios. Exacto, hermano. De hecho, ahí vamos, paso a paso, vamos a ir viendo esa palabra, pero es cierto. Dice, porque en este caso, ¿por qué oró? Porque ya no tenía. Ya él se declaraba muerto dentro de un pez. Los jugos gástricos no lo deshicieron en 3 días. ¿No? Solamente ahí podemos ver la gracia de Dios. Ya él estaba tocando fondo, bueno, más fondo que llevarlo al fondo del mar. ¿Verdad? Yo creo que después de ahí, no sé. Pero todo el primer capítulo del libro de Jonás vemos que es pura acción humana, pura carnita, pura chuleta, dice la pastora. Así se relata el primer libro, donde podemos ver que Jonás, en su pura acción humana, puro deseo de la carne, hace proyectos. Jonás viaja. En el segundo libro, ¿qué es lo que pasa? Vemos un cambio. Solamente oración de Jonás, clamándole al Señor, acudiendo al Señor. Señor, aquí estoy. Entonces, hermanos, dice, vemos un cambio, claro, después de que pasó lo que pasó Jonás. En el segundo capítulo ya él le clama a nuestro Padre y le dice, en el vientre del pez, porque somos tan cabezones que tenemos que estar en el vientre de un pez para empezar a orar. Y hasta en ese momento Jonás obtuvo un boleto de regreso de la voluntad de Dios. Ahí fue donde le ordenó al pez
vomita. Y hasta en ese momento Jonás obtiene un boleto de regreso. Dice que el arrepentimiento, hasta que Dios no vio arrepentimiento de Jonás, no le ordenó al pez que lo fuera a vomitar. Y Pastor Milton, perdón. ¿Y usted sabe por qué el Señor permitió que fuese un gran pez el que se lo tragara y lo vomitara en Nínive? Porque en Nínive tenían un dios pagano que era mitad hombre y mitad pez. Me adelanté. de ahora en adelante que los pastores no hablen. Bueno, hermanos, no, de hecho sí. Vea, pastora, yo lo vi, lo investigué. De hecho, es algo que ellos usan, pero como en forma de pez. Ellos adoraban a ese Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, pero eso no, digamos, yo no lo, en su momento no lo quería compartir porque eso es mitología. Uh-huh. Y eso no es bíblico. Pero también se puede compartir, ¿por qué no? ¿Verdad? Eran creencias de ellos. Tenemos que conocer también la contraparte, ¿no? Por eso fue que le pusieron atención a Jonás al mensaje que traía. Sí, porque todos se fijaron. ¡Wow! Un gran pez vino a tirar un hombre aquí y vino con palabras. Hasta ese momento sí. Ese era el final. Era el final. Bueno, hermanos, entonces continúo. Hermanos, nadie de aquí entonces quiere pasar un proceso de esos, que tiene que venir un gran pez a vomitarnos. Pero ¿qué pasó? El profeta, todo lo queremos fácil, pero hasta que pasemos la tormenta, es cuando Dios en su infinita misericordia nos da la salida. Ustedes no han notado algo, hermanos, que cuando pasamos una situación, Dios actúa hasta el último momento. Claro, porque en el proceso tiene que enseñarnos a ver de qué estamos hechos, si confiamos en Dios o confiamos al hombre. No sé si me estoy dando a entender, porque todos aquí hemos pasado procesos. No creo que no haya ninguno que no. Tal vez un niño no. Tal vez los jóvenes están empezando en esos procesos. Pero sometámonos a esos procesos porque la bendición de Jehová viene al final. Amén. Y yo en algún momento a la pastora Q, que bien la recordamos, cuando yo llegaba, porque también no fue solamente mi pastora, fue mi mentora, fue mi madre espiritual, fue muchas cosas para mí. Bueno, es todavía, porque ella todavía está en este mundo. Pero, hermanos, yo cuántas veces no llegué de la pastora, y ¿sabe qué me decían? Sí, porque viene temblando como un conejo. Y se reía. Y yo en un momento pensé, ¿y qué le pasa a esta? ¿Por qué se ríe? No, en serio, no les estoy mintiendo. Dime, ¿qué le pasa? ¿Por qué se está riendo de mí? ¿Y sabe qué me decía en su infinito amor? Yo he pasado peores cosas que usted. Usted es un pollito. A usted le falta mucho por aprender. Y hasta que Dios no me pasó por el fuego, por la tempestad y por muchos lugares más, no pude entender muchas cosas. Amén. Entonces, hermanos, ¿por dónde iba? Dice, por el vómito, ¿verdad? ¿Qué problema? Dice, Jonás se enojó porque deseaba que Dios castigara. Bueno, antes de continuar, dice obediencia y enojo. Entonces, hermanos,
aquí. Bueno, pasó algo aquí técnico. No sé cómo quitarle. Ok, pasó, ahora voy a apurar. ¿Me permite un momentito? Disculpe. Que pasó algo aquí que no. Necesito quitarle esto que no me deja. ¿Qué pasó? Oiga, y la pastora me dijo, faltan 10 minutos, pero no voy ni por la mitad. Pero bueno, no importa. Dice, la misión y hoy día. Bueno. Mira, la tecnología en su gran parte no es para mí, pero bueno, no importa. Ya. Gloria a Dios. No pierda la comunión. Porque a veces el enemigo quiere venir a engañarnos. Amén. Dice, estamos en la obediencia y el ojo. Dice que tras ser vomitado en tierra, Jonás predicó en Nínive. Amén. Logrando que la ciudad se arrepintiera. Es lo que estaba comentando la pastora Katia. Logró el arrepentimiento porque vieron, hasta que no vieron, no creyeron. Entonces, sin embargo, Jonás se enojó porque deseaba que Dios castigara a sus enemigos. Ah, qué lindo, chasqueé de cobra. Se enojó porque Jonás quería que Dios los castigara por idólatras. Amados hermanos, Qué duro. ¿sí? Mira, amado, no hay otra cosa más terrible que la desobediencia. Y lo peor de todo, que la desobediencia no solo me afecta a mí, afecta a todos los que nos rodean. Prestemos atención a la palabra porque Jonás se subió a su bote con rumbo a Tarsis. Pero dice que Jonás huyó a la presencia de Dios. Desobedeció. Mi desobediencia, hermanos, y lo vuelvo a repetir, mi desobediencia perjudica a mis hijos, a mi esposa, mis finanzas, mi salud, mi vida, por culpa de Jonás. Por culpa de Jonás hay pérdida en el barco. Por culpa de Jonás, los tripulantes del barco tiritaban a la deriva. Tiraban lo poco que tenían, porque se iban a hundir. Entonces, entre menos peso tenía el barco, más había posibilidades de salvarse. Por culpa de Jonás, los tripulantes del barco trataban a la deriva lo poco que tenían. Pero dice también que Dios lo estaba llamando y estaba evadiendo el llamado. ¿Cuántas veces nosotros no evadimos el llamado que Dios nos ha dado por desobediencia o por miedo? Porque también Jonás fue miedoso. Que Dios lo está llamando y que estaba evadiendo el llamado. Estaba evadiendo el compromiso. No solamente estaba desobedeciendo, sino que estaba evadiendo el compromiso. Pero tú quieres saber algo. Nada de Dios quieres saber, nada del Evangelio, porque muchas veces no queremos saber ni de la iglesia, ni de nuestros compromisos.
pero venimos a la iglesia, pero no asumimos responsabilidades. Y dice la palabra de Dios que te echaste a dormir, como se lo dijo el capitán del barco a Jonás. ¿Por cuántas veces nos echamos a dormir prefiriendo primero dormir que orar? Entonces, hermanos, tú con un llamado, y muchas veces lo que hacemos es dormir. Y muchas almas se están perdiendo, hermanos. Eso es lo más difícil. Hermanos, ya para concluir, dice significado teológico. La historia simboliza la resistencia y la voluntad divina. Y la compasión de Dios. Dios tuvo compasión para Jonás, que se extiende incluso a los enemigos. En el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús menciona la señal de Jonás como un paralelismo por propia muerte y resurrección. Vea qué importante. Amados, aquí viene lo peligroso. Cuidado si un Jonás se sube a su barco. Cuidado con esos Jonases que andan buscando botes a donde subirse. No formen parte del naufragio de nadie. Señor, pero sí yo lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo bien es para ti, Señor. Señor, pero muchas veces decimos, pero yo te busco, Señor, pero yo estoy orando, Señor, estoy a cuentas contigo, pero aún así algo está pasando en mi vida. Mira, ¿quién está subido en tu barco? Mira con quién estás compartiendo el tiempo. Y cuando te des cuenta y lo veas, sé como el capitán, no pidas permiso, vengo a darte solamente la orden de que te levantes. Hermanos, ya para terminar, porque me adelanté, porque como le digo, no era ni por la mitad, pero gloria a Dios por eso. Dice la reflexión, Jonás nos enseña que no somos tan justos como creemos. Él se sentía correcto y obediente y apartado, pero su corazón estaba muy lejos del amor de Dios. Pidió misericordia cuando estuvo dentro del pez, pero no pidió misericordia para el pueblo. ¿Por qué? Porque él decía, castíguelos. Clamó por perdón cuando le convenía, pero se indignó cuando Dios perdonó a Nínive. Dios le mostró algo más a Jonás. Tuve piedad de una calabaza, de que le daba sombra. En la historia dice, hay una calabaza que le daba sombra. Y descansó. ¿Por qué? Porque le beneficiaba a él. Vea qué egoísta. ¿Cuántas veces no hemos sido egoístas nosotros? Pero no tuvo misericordia de una ciudad entera, llena de personas, que lo que necesitaban era de conocer primeramente el reino de Dios y su justicia, pero lo único que tenían que hacer era llevar a ese pueblo al arrepentimiento. Hermanos, cierre sus ojos ahí donde están, ya para terminar, y oremos a nuestro Padre y agradezcamos por la palabra que Él nos ha traído el día de hoy. Amado Señor, vengo a ti reconociendo que, como Jonás, a menudo he oído de tu presencia y desobedecido de tu llamado para seguir mis propios caminos, Señor. Confieso que mi corazón se ha endurecido y he ignorado tu voluntad, Señor, sumergiéndome en la angustia
de mis propias decisiones. Hoy puedo ver, Señor Jesús, que Tarsis representa mi voluntad, pero Nínive representa el caminar del propósito de Dios. Y Dios te dice hoy, vete de Tarsis y múdate para que Nínive, porque caminando para tu propio destino vas a fracasar, te vas a ir al mal, vas a pasar momentos muy difíciles, pero si tú caminas en el llamado de Dios, vas a llorar, sí, pero vas a entender que caminas en el camino que es para bien. Señor Jesús, hoy clamo a ti desde el vientre de un pez, Señor, reconociendo que he tocado fondo, que solo tu misericordia puede salvarme. Perdóname, Señor, perdona mi rebeldía, perdóname, Señor, mi falta de amor para los demás. Me arrepiento genuinamente, cambio mi actitud, Señor, y hoy decido voluntariamente seguirte a ti, Señor. Gracias, Dios compasivo, que da una segunda oportunidad. Hoy mi alma se acuerda de ti y te pido que me orientes en mi vida. Estoy dispuesto a cumplir tu misión y a ir a donde tú me envíes, confiando en tu amor incrementable y no en mis propias fuerzas. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.